Bueno, le oro al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por este momento. Te doy gracias por todas las personas que están aquí, Señor. Tu palabra dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y se arrepienta será salvo, mas el que no será condenado. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tomamos autoridad sobre todos los poderes de las tinieblas y atamos los fuertes de este barrio. Padre, que se haga tu voluntad en este momento, en este mismo momento, como se hace en el cielo. Se establece tu reino en el nombre de Jesús. Establezco tu reino aquí. Prepara los corazones de todos los que estaban aquí, porque es tu voluntad, no es casualidad, que ellos escuchen tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. El Señor trajo unos cuantos versículos para que le abrace un poquito y me llevó a Hebreos 11. Dice, la palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe, dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el mundo, haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este mundo fue hecho de un mundo espiritual. El mundo espiritual es la real que estamos viendo aquí. Amén. Muchos de los que están aquí conocen un poco la palabra de Dios, tienen familia cristiana, padre cristiano, madre cristiana, tío cristiano, ¿no? Que conocen un poco la palabra. Amén. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios mayor y excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué quiere decir que alcanzó buen testimonio? Yo sé que Dios es real. Si ahora mismo mi hermano y yo vamos a dar una ofrenda, y yo digo, tengo aquí 20 euros, por este lado tengo 50, le digo, te voy a echar los 50 a Dios, pero tú échate 10 o 5, porque no, yo creí que mi Dios es poderoso, y que como Él es Dios, Él es grande para bendecirme, y yo quise agradarle. Yo hice un acto de fe. ¿Qué pasó con Caín? Que cogió envidia de su hermano y lo mató. Entonces esa sangre todavía clama a Dios. La sangre de Abel hace millones de años que se derramó, y esa sangre clama por él, porque era justo. Era justo. Cuando el malo muere, nadie dice, wow, tan bueno que era. No, era malísimo, se lo merecía. Es lo que dice la gente. Pero cuando un hombre justo y bueno muere, deja testimonios, deja buenas obras. ¿Y qué pasa? Que nos convertimos en seguidores de esa persona y queremos serlo como él, para alcanzar buen testimonio como él. Amén. Pero ¿por qué alcanzó buen testimonio? Por la fe. Por la fe. Amén. Dice, por la fe Enoc, cuando fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. ¿Por qué Noé condenó al mundo? Noé condenó al mundo porque Noé duró 100 años para hacer esa barca. Increíble, ¿no? 100 años para hacer un arca. Pero él creyó a Dios para hacer una arca. Él creyó. Él sabía quién era Dios. Dios se me muestra ahora mismo y Dios me está hablando, Dios me está ministrando. Yo siento la presencia de Dios. ¿Y tú sabes por qué yo siento la presencia de Dios? Porque cuando tú aceptas a Jesucristo, el velo se rompe. No necesito que nadie ore por mí para yo entrar a la presencia de Dios. No, yo voy y entro y digo, Padre, gracias. Porque me acerqué creyendo que está. Porque el velo, cuando Jesucristo murió, el velo se rompió. Dice la palabra, no hay intermediario entre Dios y los hombres. Yo voy en el nombre de Jesucristo y siento la presencia de Dios. Pero, ¿quién sabe que Dios me está dirigiendo a mí? Yo sé que Dios me está dirigiendo. Así es, cuando Dios se revela a tu vida, Él da testimonio y tú eres testimonio de que Él está contigo. Amén. Lo que el Señor ponía en mi corazón es que la salvación es por fe. Yo vengo y predico aquí, y yo estoy seguro que no todos van a recibir la palabra. Si Jesucristo viene ahora mismo, si Jesucristo viene ahora mismo, no todos seremos salvos. Los que crean el Evangelio, seremos salvos.
Actualmente me encontré con un hombre que dice que todos los que nacemos somos hijos de Dios. Y no todo el que nace es hijo de Dios. La Biblia a mí me dice que a los que creyeron, a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. A los que creyeron, a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y a veces mucha gente se lo encuentra injusto. Y es lo más justo. Porque la Biblia dice que por cuanto pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo uno que murió, que se llama el Cordero Inmolado, desde antes de la fundación del mundo, que se llama Jesucristo de Nazaret, que derramó la cruz abasanda, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por tu pecado, porque todos somos pecadores, unos arrepentidos y otros no arrepentidos. De que un varón, una mujer nace, de que una mujer o un hombre nace y tiene conocimiento, ya es culpable de pecado delante de la presencia de Dios. Ya es culpable de pecado. Y hay uno que se llama Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el cual si creemos seremos salvos. La Biblia lo dice. El Señor le dio un mandamiento a todos los cristianos: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y se arrepienta será salvo, y el que no será condenado. O sea que hay una salvación y hay una condenación. Esto es real, esto es más real que lo que están viendo tus ojos. Pero a veces nosotros no queremos hacer nada para alcanzar esa salvación. Nosotros ignoramos la salvación. Nosotros no queremos buscar la salvación. Nosotros no tenemos la curiosidad para preguntarle a Dios si esto es real. Yo no estoy aquí porque me envíe por mi propia cuenta. Yo no estoy aquí para agradarlo a vosotros. Yo no estoy aquí buscando view. Yo no estoy aquí buscando like. Yo no estoy buscando aquí porque cuando yo empecé el evangelio a mí me daba vergüenza entrar a esto, porque yo tengo una orden de arriba y hay de mí si no predico. Yo tengo una orden del cielo. Prediqué el evangelio. ¿Tú sabes por qué estamos predicando el evangelio? Porque hay un lugar de condenación y es terrorífico, es atormentoso, es algo demasiado duro que tú seas excluido del reino de los cielos. Y tú no eres salvo por las buenas obras que salgan aquí. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17. Porque el evangelio y la justicia de Dios se revelan por fe y para fe. Como está escrito: mal justo por la fe vivirá. Yo antes no vivía por fe. Yo antes vivía por mi deleite, por mi placer y lo que yo creía. Y viviendo estaba muerto. Porque era un muerto andante. ¿Por qué? Porque yo sé que estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo sé que el Señor me sacó a mí de lugares tenebrosos de la tierra. Amén. Gloria a Dios. El evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice la palabra del Señor en Romanos 14:22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El que no te fe está en pecado. Y a mí la Biblia me revela que la fe la da Jesucristo. Si tú tienes fe y no la tienes en Jesucristo, tu fe es vana. Totalmente vana. Tú puedes tener fe y tú dices: tengo fe, por esa fe de boca y fingida. La Biblia lo dice, que nuestra fe no tiene que ser fingida ni de boca. Tú dices: sí, yo creo en Dios, Dios bueno, pero ¿qué está haciendo para agradarte? Para agradarle a Él. ¿Qué está haciendo para agradarle a Él? Yo también en una peluquería el otro día una persona me dice: yo estoy buscando a Dios, yo ahora estoy cambiando, estoy haciendo la cosa bien y Él me bendice. Pero tú estás en el mundo haciendo lo que le agrada al diablo y lo que desagrada a Dios. Y Dios me dice: dile, ahí mismo, Él me estaba recordando, me dice: dile a Él que mi promesa es para lo que me sirve. Si Él cree en mí de corazón y se arrepiente, yo lo salvo. Pero mi promesa de bendición es para lo que me sirve. Porque que a veces le reclamamos a Dios, pero ¿y nosotros qué hacemos para Él? Creemos que Dios está obligado a bendecirnos. Creemos que Él está obligado a salvar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros primos. Creemos que Dios tiene la obligación de hacer eso. ¿Y tú qué tienes la obligación de hacer por Él? ¿Por qué? Porque cuando pecamos, antes de pecar, éramos inocentes, no sabíamos el bien y el mal. Pero cuando pecamos, se nos abrió el entendimiento. ¿Y qué dijo Dios? Es aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aparte, el árbol de la vida no vaya a ser que coma y viva para siempre. Ahora Él tiene que pagar su pecado de desobediencia, ¿no? ¿Y quién reconcilió ese pecado de desobediencia? Jesucristo de Nazaret, de Galilea, reconcilió ese pecado, mis hermanos. Yo antes no me gustaba, yo tenía vergüenza de salir a predicar. Y ahí me di cuenta que fui enviado. Cuando entré a un lugar y tenía vergüenza, no es que yo. Y le dije, cuando salí, le dije: Padre, quítame esta vergüenza porque el hombre no come hombre. Pero yo tenía vergüenza.
A veces hay mucha gente que quiere hacerlo, pero yo tenía como un poco de timidez y después dije, no puede ser. Yo mismo dije, y esto no puede ser, esto no puede ser de Dios. Entonces el diablo pone temor para que tú no prediques la palabra de Dios. El diablo se levanta para que tú no prediques la palabra de Dios. El evangelio, nosotros somos salvos por fe. Dice la palabra en Efesios 2, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por fe. Todos los que están aquí, la mayoría somos latinos ahora mismo. Yo creo que todos somos latinos, los que estamos aquí. ¿No? Somos todos latinos los que estamos aquí, ¿no? Todos somos latinos. O sea que todos los latinos conocen que Jesucristo es el Señor. De hecho, en España también saben que Jesucristo es el Señor. Ellos lo ignoran y no quieren creer. No es que no creen, es que no quieren. Porque ellos quieren que Dios se sujete a lo que ellos quieran. Ellos quieren que Dios sea como ellos quieren que sea Dios. Porque ¿qué pone el enemigo en la gente? No, si Dios existiera, no hubiera guerra. Si Dios existiera, no hubiera hambre. ¿Por qué tienen que saciar el hambre de ellos? ¿Por qué? Si están en pecado. Si Dios no bendice el pecado. Dios no bendice el pecado. La palabra del Señor dice que el que rechaza la palabra de Dios, más tolerable será el juicio para Sodoma y Gomorra que para aquellos que desechen la palabra de Dios. Más tolerable es una ciudad que fue quemada con fuego y azufre por su pecado. Y quiere decir que si tú rechazas la palabra de Dios y yo me sacudo los pies, de ahí cae juicio sobre ti. Porque rechazaste la palabra de Dios y no la quisiste recibir. ¿Tú sabes el juicio que hay para Sodoma y Gomorra? Y tú dirás, por esa gente ya fueron consumidos con fuego. No, Dios lo resucitará a juzgarlo. Porque simplemente Dios lo llevó y lo consumió con fuego. Pero ahora viene el juicio. Claro. Y después, cuando ellos salgan de ese tormento, donde están, y vuelvan ahí, dice la Biblia que el humo subirá por los siglos de los siglos. Gloria. Mis hermanos, somos salvos por fe. Somos salvos por fe. Pero creer y apartarse. ¿Por qué? La Biblia dice que el que cree y confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. No quiere decir que tú te apartes y crees en Dios y te arrepientas, pero cuando salga ahí sigue haciendo lo mismo. Y si lo hace, pídele que te ayude. Porque el Señor a mí me sacó de la droga, a mí, en este país, donde el diablo tenía el control de mi vida, donde yo le lloraba porque no sabía, o sea, no podía controlarlo, Entonces el diablo usaba boca de gente para que yo mismo me quite la vida. Porque la persona cuando ve a una gente que está mal, que está en vicio, que está en droga, que es borracho, entonces el diablo le llena la boca para que haga que esa persona se quite la vida. No es la persona, hay un demonio actuando en esa persona, puede ser quien sea. Y el diablo va a usar esa boca, porque el blanco del diablo es la persona que está atada para que no pueda salir de esa atadura y ella misma se mata y se quita la vida. ¿No? ¿Por qué? Gracias, Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. La salvación es de Jesucristo, pero por fe. Si usted cree, la Biblia lo dijo ya, lo dice. El que cree, y para creer hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe. El que cree y se bautice será salvo, y el que no, pues será condenado. ¿No? Y después que Dios lo resucita para juzgarlo, usted le va a pedir misericordia a Dios, yo no sé. Porque cuando yo me rebelé, cuando yo tuve el encuentro con el Señor, yo tuve un encuentro con Jesucristo, que no me lo merezco hoy, porque yo le dije, no, tú no tienes misericordia, tú no me amas. Y Él me dio una visión, y yo estuve delante de Él. Y íbamos pasando una fila de personas condenados, lejos de Él. Y Él estaba en su iglesia, Él estaba en la iglesia. Y la iglesia era tan grande, que era como que me pongo en el mar, me puse en el mar. Y yo lo veía. Cuando tú te pones en el mar, tú no alcanzas a ver el fin del mar, ¿no? Tú no lo alcanzas a ver con la vista. Así es la iglesia de Jesucristo. Y cuando yo llegué delante de Él, huí avergonzado de Él, por mi pecado. Y me ministraba y me decía, así es todo hijo de mujer que no se arrepiente en la tierra, no puede llegar a mí. Huye de mí avergonzado por el pecado que tenga Él. Y si huye de mí y yo no lo perdono, se pierde. Entonces me dio una oportunidad y ahí puedo entender que hay un cielo eterno y un infierno eterno. Y quieran, mis hermanos, es terrorífico estar ahí. Porque conozco personas que han estado ahí. Y están aquí. Han estado, el Señor lo ha descendido por abajo y lo ha vuelto a sacar. Para que sepan que eso es real. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor te da revelaciones así, quiere decir que tu pecado es grande y tu atadura es grande. Entonces te muestra para que te arrepientas. Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia en Romanos 8.
que si crees que Jesucristo es el Señor y cree y confiesa que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Gloria a Dios. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Si alguno quiere aceptar al Señor Jesucristo para ser salvo, confesando la salvación, porque la Biblia lo dice, si confiesa, será salvo. O sea, Amén. confesarlo a Él. Todos creemos en el Señor, pero queremos para justicia, pero para salvación. Gloria a Cuando Dios. el diablo venga, porque la Biblia dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo estará Satanás y estará Jesucristo. Satanás te acusará, Jesucristo dirá, Él me confesó y se arrepintió en la tierra. Y el que no haga, y el que no confiesa a Jesucristo, pues Satanás lo llevará a ese lugar de tormento, mis hermanos. Y esto es más real que mis palabras que ustedes escuchan. Es más real que la persona, es más real que lo que ven con los ojos. Gloria a Dios. Lo digo porque he tenido revelaciones de ese lugar. Yo no Y sé, familia, si ustedes escúchame, aceptaron a Jesús. Pero escúchame, le está y hablando a sé ustedes. que la salvación es confesando, porque he ido a orar por personas y el Señor me dice, espérate, por lo que me confiese para yo orar en su vida. Porque se rompe, hay un derecho legal cuando tú confiesas a Jesucristo que dice, me confesó, ya, es mío, porque tenemos libre albedrío. Si alguno quiere aceptar al Señor ahora, que repita conmigo esta oración, y el diablo no tendrá derecho legal sobre su alma, sobre su alma. Amén. Aaron, repita conmigo esta oración. Lo que quieran pueden repetir. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias damos por gracias tu misericordia. por tu misericordia. Yo reconozco Yo reconozco que soy un pecador que soy un pecador y me arrepiento. y me arrepiento. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque por tus llagas porque por tu llaga hoy soy sano. hoy soy salvo. Inscribe mi nombre Inscribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida. y no lo borres jamás. No lo borres. Yo te acepto Te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador y mi Salvador de mi vida entera. de mi vida entera. Gracias, Padre, Gracias, Padre, porque sé que sé que tú levantaste que tú levantaste a Jesucristo a Jesucristo de entre los muertos entre los muertos al tercer día, al tercer día para que yo hoy para que yo hoy tenga vida eterna. tenga vida. Gracias, Señor. Gracias. Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu para que Santo me llene para que me llene con su gloriosa presencia de su gloriosa y me presencia. guíe a toda verdad. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Bien fiel. Vamos. ¿Quién hizo esa oración?